Es curioso, ¿no? A veces parece que la sociedad cambia de repente como si fuera una tormenta inesperada. Sí, sí, sí. Pero si miras un poco más allá de lo superficial, casi siempre hay tendencias que se han estado gestando durante un tiempo. Totalmente de acuerdo. Hoy nos vamos a sumergir en uno de esos momentos cruciales que está ocurriendo en Colombia. Exactamente. Un evento que a simple vista podría parecer aislado como una votación en el Senado, pero que tiene el potencial de tener repercusiones mucho mayores. Exacto. Hoy vamos a analizar en profundidad el rechazo reciente a la reforma laboral colombiana y las posteriores advertencias de disturbios sociales por parte de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, la CEBUTE. Ajá. Tenemos un artículo de Infobae del 19 de marzo de 2025 que nos ayudará a entender todo esto. Como siempre, nuestra misión es extraer información clave, identificar a los actores principales y obtener una visión clara de lo que esto podría significar para Colombia. Queremos ser claros y concisos sin abrumar a nadie con demasiada información. Empecemos. El artículo afirma claramente que la reforma laboral propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido bloqueada en la Comisión Séptima del Senado. Sí, la votación tuvo lugar el martes 18 de marzo de 2025. Ajá. El resultado fue bastante contundente. 8 votos en contra de la reforma y solo 6 a favor. Es importante recordar que esto es solo una fase del proceso legislativo, pero no deja de ser un revés importante. Correcto. Para aquellos que no estén muy familiarizados con la política colombiana, ¿podrías darnos un breve resumen de los objetivos generales de esta reforma laboral? Por supuesto, el objetivo principal era mejorar las condiciones laborales de los colombianos y recuperar algunas prestaciones que se habían recortado o eliminado en el pasado. Ya veo. Cosas como la seguridad laboral, las horas extra y potencialmente una mayor protección para los sindicatos. Así que parece que estaba muy orientada a favorecer a los trabajadores. Sí. ¿Cuáles fueron los principales argumentos en contra? ¿Por qué esos 8 senadores votaron en contra? La oposición expresó principalmente su preocupación por el impacto potencial en el empleo y el sector laboral informal. Su argumento, según el artículo de Infobae, era que la reforma no crearía más puestos de trabajo e incluso podría empeorar el problema existente de la alta informalidad laboral en el país. Ajá. Básicamente la veían como potencialmente perjudicial para la economía. Entiendo. La preocupación suele ser que el aumento de los costes laborales podría desincentivar la contratación formal, llevando a más empresas a recurrir a acuerdos informales para seguir siendo competitivas. Entiendo, un choque entre los derechos de los trabajadores y las posibles repercusiones económicas. Es una tensión común en muchos países. Pero la historia no termina con la votación del Senado, ¿verdad? Aquí es donde entra en juego la sequía y su reacción parece bastante fuerte. Sí, la CUTI, que es una importante organización paraguas para los sindicatos de Colombia, no se anduvo con rodeos. Utilizaron X, antes conocido como Twitter, para anunciar que las movilizaciones sociales volverían al país. Lo interesante aquí es su referencia explícita a los estallidos sociales de 2019 y 2021. Sí. Claramente están intentando establecer un vínculo directo entre el descontento del pasado y la situación actual. Es una comparación potente, dada la magnitud e intensidad de esas protestas anteriores. Y ya han fijado una fecha para estas nuevas movilizaciones, ¿no? Sí, la fecha prevista para el inicio es el 9 de abril de 2025. Esta fecha es particularmente significativa, ya que coincide con el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Ajá. Así que, desde el principio, hay una importante carga social y política asociada a ese día. Y no se trata solo de un evento de un día, según el líder de la CERIUTU, Fabio Arias. En una entrevista con Red Plus Noticias mencionó que estas movilizaciones podrían prolongarse en el tiempo. Correcto. Destacó específicamente el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, como una fecha especialmente importante para las organizaciones sindicales, Ajá. lo que sugiere un esfuerzo sostenido en lugar de una simple protesta puntual. Y el artículo también señala otros posibles puntos álgidos para la movilización en el futuro. Absolutamente. La Secretaría está claramente atenta a los momentos clave del proceso legislativo. Han indicado que el día en que se presente un nuevo texto de reforma ante la Comisión Séptima del Senado y cualquier fecha en que la Corte Constitucional celebre una audiencia pública sobre el futuro del proyecto también podrían ser escenarios de movilización significativa. Ya veo. Esto demuestra un enfoque estratégico, vinculando sus acciones a hitos políticos y legales específicos. Entonces, ¿qué es lo que realmente está impulsando esta fuerte reacción y el llamamiento a la gente para que salga a la calle? Parece ir más allá de esta única votación. Si lo vemos en un contexto más amplio, la CECUT y otras organizaciones sociales consideran este rechazo como un bloqueo fundamental a las promesas electorales del gobierno. El presidente Petro llegó al poder con un programa centrado en las reformas sociales
Y el fracaso de esta reforma laboral es, a sus ojos, un gran revés para esa agenda. Y el propio Fabio Arias no se anduvo con rodeos al expresar esa frustración, ¿verdad? No, no lo hizo. Criticó directamente a los 8 senadores que votaron en contra de la reforma, afirmando que le habían dado la espalda al país al ignorar las necesidades de la gente. Vaya. Este tipo de retórica pretende movilizar el apoyo y presentar a la oposición como desconectada de la voluntad popular. Incluso mencionó la posibilidad de un mandato popular. ¿A qué se refería exactamente con eso? Lo fascinante aquí es la intención declarada de la CUT de recurrir al pueblo. Dada la oposición a la que se enfrentan en el Congreso, básicamente están diciendo que intentarán generar suficiente presión pública para forzar la aprobación de estas reformas sociales. Buscan un mandato popular, una clara demostración de apoyo público para superar los obstáculos legislativos. Todo esto me suena a un eco de esas importantes protestas sociales que vimos en Colombia entre 2019 y 2021. El artículo establece esa conexión de forma bastante explícita. Sí, el recuerdo de esas protestas a gran escala es claramente un factor aquí. Sí. Como usted mencionó, esas protestas surgieron inicialmente en respuesta a una propuesta de reforma tributaria bajo el entonces presidente Iván Duque. Sin embargo, se ampliaron significativamente, alimentadas por un descontento socioeconómico generalizado en amplios sectores de la sociedad. Y esas protestas no fueron precisamente pacíficas, ¿verdad? Hubo informes de enfrentamientos significativos con el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios. ¿Podría hablarnos un poco del papel típico de la Comisión Séptima en el examen de este tipo de legislación? En general, la Comisión Séptima del Senado colombiano se encarga de asuntos relacionados con el trabajo, la sanidad, la seguridad social y los asuntos familiares. Es el lugar natural para debatir y votar proyectos de ley como esta reforma laboral. En cuanto a las protestas, trágicamente sí hubo numerosos informes de enfrentamientos entre los manifestantes y el ESMAD que lamentablemente provocaron heridos e incluso muertos. Esta historia añade una capa de tensión y preocupación ante la perspectiva de nuevas movilizaciones sociales. La gente de todos los bandos recuerda esos acontecimientos. El ESMAD es la fuerza policial especializada en el control de disturbios y su actuación durante las protestas pasadas fue objeto de muchas controversias y críticas por el uso excesivo de la fuerza. Entiendo. Y no es solo la SACUT la que expresa su descontento. El artículo también menciona la perspectiva de las comunidades indígenas. Es un punto importante. Luis Acosta, coordinador nacional de la Guardia Indígena de la Organización Nacional Indígena de Colombia, o ONIC, también se pronunció, indicó que se encuentran en un estado de movilización permanente y anticipó otro estallido por las reformas. Hola. Esto sugiere una coalición más amplia de actores sociales dispuestos a pasar a la acción. Cuando hablamos de movilizaciones sociales en este contexto, ¿a qué tipo de acciones podemos esperar asistir? Sí. Suelen implicar manifestaciones callejeras, huelgas, bloqueos de carreteras y otras formas de protesta pública destinadas a presionar al gobierno y a la opinión pública. Entonces, en este contexto de reveses legislativos y creciente malestar social, ¿cómo está respondiendo el presidente Petro? ¿Cuáles son sus opciones? El presidente Petro ve claramente este rechazo como un importante revés para sus promesas electorales clave, especialmente las destinadas a abordar problemas profundamente arraigados como la desigualdad, la precariedad laboral y el acceso a los servicios básicos. El artículo destaca que está considerando una consulta popular. Una consulta popular. Sí. Ir directamente a los ciudadanos para obtener su aprobación. Parece una medida bastante importante. Exactamente. Es un mecanismo para sortear los obstáculos legislativos a los que se enfrentan el Congreso e involucrar directamente al pueblo colombiano en la decisión sobre el futuro de estas reformas clave, tanto la laboral como la sanitaria, que es otra pieza fundamental de su programa. Es una estrategia de alto riesgo que podría remodelar el panorama político. De acuerdo, vamos a recapitular. Hemos visto el rechazo a la reforma laboral en el Senado. Hemos escuchado la enérgica reacción de la SECUT, que incluye un llamamiento a la movilización social a partir del 9 de abril y que podría intensificarse en torno al 1 de mayo. Se nos ha recordado el precedente de los disturbios sociales del pasado y sabemos que el presidente Petro está considerando una apelación directa al pueblo a través de una consulta popular. Exactamente. La situación en Colombia se encuentra claramente en un punto de inflexión. El rechazo de esta reforma clave ha provocado una importante respuesta por parte de los sindicatos y otras organizaciones sociales, lo que plantea el espectro de la reanudación de la agitación social. Al mismo tiempo, el presidente está explorando vías poco convencionales para impulsar su agenda frente a la oposición del Congreso. Al final de esta profunda inmersión, nos quedamos con una pregunta realmente interesante para reflexionar. ¿Qué papel juegan en última instancia los movimientos sociales en la configuración de las políticas y los resultados políticos dentro de una sociedad democrática? Es una pregunta crucial. O tal vez, pensando a más largo plazo,
¿Cuáles son las posibles consecuencias de este actual estancamiento político en Colombia? Esas son preguntas cruciales para que usted reflexione. La interacción entre la acción gubernamental, el movimiento obrero organizado y el sentimiento público es una fuerza dinámica y a menudo volátil en cualquier democracia. Los acontecimientos que se están desarrollando en Colombia ofrecen un caso de estudio convincente sobre cómo interactúan estas fuerzas en la búsqueda del cambio social y económico. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Hasta la próxima.